que tuvo que haber vivido antes en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, para que esta persona sea de esta manera. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Comadreo. Yo, como cada viernes, feliz, contenta, emocionada de compartir un episodio más aquí con ustedes. Hoy nos andamos tomando un gincito de frutos rojos. Cheers. Y bueno, amigos, les recuerdo que si quieren conocer las recetas de los drinks semanales, me pueden seguir en mi Instagram, Yoxani Lara, o en el Instagram de Más Allá del Comadreo, para que todos los sábados conozcan las recetas deliciosas que hacemos en el podcast. Igual, si les gusta el contenido, si les gustan los episodios del podcast, los invito a suscribirse al canal y a darle like. Y bueno, comenzamos ya con el episodio del día de hoy. Episodio 2, temporada 4. Yo estoy volada con la temporada 4. Y el episodio del día de hoy es un episodio que ya quería platicar de esto porque es algo que yo percibí en el último año y medio de mi vida, que es comprender a las demás personas. Creo que vivimos en un mundo donde nos falta como demasiada empatía y a veces queremos que las personas reaccionen como nosotros queremos, actúen como nosotros queremos y hagan las cosas que nosotros queremos. Y a veces se nos olvida que cada quien está viviendo pues su vida, cada quien está viviendo sus experiencias, y no porque nosotros queramos que las personas reaccionen o actúen o hagan lo que nosotros queremos, a veces no significa que no nos quieran o que no nos amen o que no seamos importantes, y entender pues que cada uno de nosotros somos distintos y estamos viviendo nuestro propio proceso. Creo que algo muy común, y lo digo porque yo lo hacía en un punto de mi vida, es que tendemos a criticar demasiado la vida ajena. Nos encanta hablar de cómo vive la gente, de cómo actúa la gente, de qué hace la gente, que realmente creo que quitamos la atención de lo que más nos debe importar, que es cómo vivimos nosotros nuestra vida, y que realmente nos debe de valer madre cómo vive o qué hacen otras personas. Somos demasiado criticones, o sea, creo que al menos aquí en México vivimos una cultura de la crítica bien cabrona, y nos encanta juzgar, nos encanta opinar, nos encanta hablar del vecino, de la amiga, de todo mundo, cuando realmente en la persona que más debemos de fijarnos es en nosotros mismos. Y a veces, cuando estamos como en este acto de criticar, ni siquiera pensamos lo que está viviendo la otra persona, por qué puede vivir de X manera, por qué puede actuar de X manera. Solo nos gusta juzgar sin pensar como más a fondo la vida o la situación que está viviendo la persona. Yo lo digo otra vez, yo era alguien que criticaba muchísimo y me encantaba hablar de la gente. Yo soy la que dice, no hablen de cuerpos ajenos, pero yo era esa morra que hablaba de cuerpos ajenos, pero bueno, uno va evolucionando, uno va cambiando y va haciendo introspección y va aprendiendo un poco de la vida, ¿no? Y esto de hacer introspección, también me gusta mucho hacer introspección en los demás, analizar a los demás. Yo soy alguien que ya lo he platicado aquí en el podcast, me encanta analizar a la gente, veo a las personas y yo analizo cada detalle de ellos. Y algo que a mí me pasaba mucho es que yo juzgaba y criticaba a alguien muy cercano a mí, porque muchas cosas de lo que esa persona hace, de lo que esa persona piensa, chocaba mucho con lo que yo creo, y decía como de ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes que pensar de esa manera? ¿No estás viendo que está mal? Y conforme he ido creciendo, conforme he ido aprendiendo y reconociendo, entendí que esa persona a la que yo criticaba, para esto es alguien que yo amo mucho, o sea, es alguien que es muy cercano a mí. Y conforme fui creciendo, conforme fui aprendiendo, hice mucha introspección en la persona y analicé mucho a la persona, y encontré que era alguien o es alguien
que vivió cierto tipo de vida, que vivió ciertas experiencias a lo largo de su historia, de su vida, que esas experiencias de vida fueron llevando a que esa persona fuera de la manera en la que es. Y ahí entendí que es demasiado fácil juzgar a la otra persona y criticar a la otra persona porque no está haciendo bien las cosas o porque lo que hace no es correcto, cuando dejamos de lado todas las experiencias que viven las personas. Inclusive, no hacemos introspección en nosotros mismos, en lo que nosotros vivimos, en las experiencias que tenemos, buenas o malas en este caso, que nos hacen ser la persona que somos y nos hacen actuar de tal manera. Al final, la vida es una recopilación de experiencias, de lecciones, que depende de nosotros cómo queremos tomar esa lección. Y algo que yo aprendí mucho como en todo este proceso, hablando como de las personas como mayores a nosotros, es que muchos vivieron una vida como muy difícil, algunos, no todos obviamente, pero muchos de nuestros ancestros vivieron como una vida demasiado difícil y todas esas acciones, experiencias y lecciones de la vida los llevaron a ser las personas que son hoy en día y a veces como que es muy difícil entenderlos y queremos cambiar a que piensen como pensamos nosotros, a que actúen como actuamos nosotros. Y obviamente es algo difícil porque llevan muchos años de su vida siendo la misma persona y ya es difícil a esas alturas de la vida como cambiar eh, eso, ¿no? Algo que también se nos olvida a veces pensar es qué está pasando la persona en ese momento. A veces, vuelvo a lo mismo, se nos hace demasiado fácil juzgar de, ay, mira, fulanita de tal hizo no sé qué, o está haciendo X cosa que nosotros nos puede sorprender o vemos mal, o simplemente no es algo que compagine con nosotros. Pero vuelvo a lo mismo, se nos olvida qué está viviendo la persona en ese momento. Algo que me resonó hace unos días, como hablando de esto de comprender a los demás, de ser empáticos, fue que bloquearon la carretera México-Cuernavaca por la desaparición de una chava y obviamente fue tendencia en Twitter y yo admito que soy esa persona que está en Twitter y contesta a la gente y me gusta el mitote y pues obviamente me metí a ver y demasiados comentarios de culeros, güey, culeros de pinche gente, ¿por qué hacen eso? Atrasaron, que no sé qué. Y dije, wow, o sea, ¿cómo realmente nos hace falta demasiada empatía? Yo le contesté a una persona que le puse de que, oye, o sea, sí, quizá estás llegando tarde a tu destino, pero date cuenta que son los papás de una morra menor de edad que no la encuentran, que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. ¿Qué quieres que hagan, güey? O sea, gracias a esto que están haciendo, los están volteando a ver. Y me puso, o sea, literal me contestó, pues X, yo ni la conozco. Y es como de, dude, neta, ¿cuánta empatía nos hace falta en el mundo, en el país, en nuestra sociedad? Otras personas decían de que es que esas no son las formas y siento que me estoy desviando del tema, pero creo que viene como mucho de lo mismo, de la empatía que realmente tenemos, de comprender a las personas, de por qué están haciendo X cosa, o sea, cuál es la acción que los llevó a reaccionar de esa manera. Para toda, o sea, con toda acción hay una reacción. Newton lo dice, pero, o sea, es como de, güey, ponte en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo nos cuesta, neta, ponernos en los zapatos de la otra persona? Y sé que a veces es difícil porque no entendemos como la magnitud de lo que la gente a nuestro alrededor está viviendo. Pero algo que yo siempre digo, como con estos temas, hablando de desapariciones, de feminismo y todo esto, no me quiero desviar al tema del feminismo, pero creo que es un muy buen ejemplo donde podemos encontrar qué tan empáticos somos y qué tanto neta comprendemos a las demás personas. Y es de que piensa, ¿qué sentirías tú si estuvieras viviendo esa situación? O sea, imagínate, voy a cambiar un poco el tema, voy a ponerme a mí de ejemplo.
porque yo fui muy criticada en cierto punto de mi vida después de la muerte de mi mamá, porque pues yo jangueaba, yo salía, yo me ponía ebria, y era muy fácil para la gente criticarme y decir de que ya anda ahí pisteando, anda de loca, pinche borracha, y es como de, güey, o sea, no justifico mis actos, pero obviamente mis actos eran desencadenados por algo que me pasó, ¿no? O sea, ponte en los zapatos de los demás y a veces hacer ese tipo de cosas es como tratar de liberar el dolor que uno siente. Es más fácil hablar, criticar y señalar que intentar comprender qué está pasando la otra persona, qué está sintiendo la otra persona. Creo que la empatía es de los valores más chingones y más necesarios en el mundo, en la sociedad. Es algo que nos hace falta mucho. Es algo que yo he ido trabajando en estos últimos años de mi vida. Antes no era el ser humano más empático del mundo, pero creo que es algo que siempre he tenido en mí, la empatía, a pesar de que criticaba, juzgaba y hablaba de las otras personas. En otros factores sociales siempre traté de ser como muy empática, entender qué está pasando la otra persona y como que en estos momentos que yo vivo de mi vida, ni decir, creo que es algo que todos tenemos que trabajar, porque es muy fácil, vuelvo a lo mismo, hablar, señalar, juzgar sin saber. ¿Cuántas veces no hemos visto? Yo siento que las mujeres somos muy juzgadas como socialmente, muy señaladas, muy, pues sí, muy criticadas. Quiero poner como un ejemplo de cómo se nos hace muy fácil también hablar, juzgar y criticar a las demás personas, que es por ejemplo cuando mira, no nos vamos a ir tan lejos, no nos vamos a ir tan lejos, vamos a poner a Shakira como ejemplo. Güey, ¿qué pedo que cuando sacó su Visa Rap Session, todo el mundo la atacó, o mucha gente la atacó de que pinche ardida, no piensas en tus hijos, y muchísimas cosas. O sea, lo que más me resonó a mí fue de, no piensas en tus hijos. Güey, ¿dónde está la empatía de que es una morra que su vato corneó, metió a su amante a su casa, a los pocos días de hablar, o sea, públicamente de su separación, ya se veían caminando en la calle y yendo a eventos sociales juntos? ¿Por qué le dejan toda esa carga emocional, toda esa carga de responsabilidad a la mujer? Siento que me estoy desviando del tema, pero creo que son los ejemplos como más puntuales que puedo poner hablando como de empatía, ¿no? Una mujer dolida, que está viviendo un proceso fuerte en su vida, que ella tiene que cuidar a sus hijos y porque toda la carga se la están dejando a ella, porque se nos hace tan fácil juzgar, hablar, criticar, sin ponernos en los zapatos de la otra persona y preguntarnos por un segundo cómo se siente, qué es lo que la está llevando a hacer esto, o sea, qué tuvo que haber vivido antes en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, para que esta persona sea de esta manera. O sea, neta, amigos, creo que general, o sea, en general al mundo le hace falta un chingo de empatía, nos falta mucha empatía, nos hace falta mucho ponernos en los zapatos de la otra persona y comprender, tratar de comprender a los demás, o sea, de por qué son de esa manera y también entender nosotros de que no porque nosotros queremos que alguien actúe de X manera, no porque nosotros queremos que la otra persona sea de X manera, lo va a hacer. Cada quien es un ser individuo, cada quien tiene un pensamiento crítico distinto y no porque las otras personas no reaccionen como nosotros lo hacemos o lo haríamos o como queremos, no significa que sea malo. Todos somos distintos y pues sí, hay que tener demasiada empatía, amigos. Y pues ya, este es el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Trabajen mucho la empatía, vuelvo a lo mismo, es algo que nos hace falta muchísimo como sociedad, ponernos en los zapatos de la otra persona y para cuando nos toque rascarnos con nuestras propias uñas, también haya personas que sean empáticas con nosotros, ¿saben? Les mando un abrazo, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. En el caption les dejo las redes sociales mías, personales, las redes sociales del podcast y ya,
síganme. Cámara, bye, perros.